Pero gracias a Dios, hermanos, porque estoy por compartir una de las porciones preferidas en la Escritura. Y perdón porque ya sé que he dicho eso en las otras 7 ocasiones pasadas. Pero esta también es una de mis preferidas, que agradezco al Señor por haberla puesto ahí en el corazón del apóstol Pablo, o quien haya ayudado a escribir en esta ocasión lo que reveló el Señor al apóstol Pablo, hermanos. Y es Romanos capítulo 8 nuevamente, pero ahora vamos a leer a partir del versículo 32, solamente como un parteaguas, como un preámbulo al verso 33 al 39, hermanos. Yo titularía la porción del 33 al 39 como la seguridad del cristiano en el amor de Dios. Y con eso incluimos, hermanos, la seguridad que tiene en un amor que es eterno, que no es una acción como nosotros, ni tampoco algo que se mueve por lo externo, porque recordemos una verdad bíblica, hermanos, de Dios, que es la impasibilidad. ¿Saben lo que es la impasibilidad? Que Dios no se mueve por pasiones externas. El Dios invisible, hermanos, el Dios trino, no se mueve por pasiones externas, sino hasta que Cristo adquiere una naturaleza humana. Esto quiere decir que Dios no llora cuando algo sucede acá, ni tampoco Él está en depresión cuando algo está pasando, sino Él no tiene ese tipo de pasiones que nosotros tenemos por las cosas externas. Pero ahora en Cristo, la impasibilidad de Dios puede ser vista, las pasiones de Dios en la persona de Cristo. Por eso vemos que Cristo lloró. Cristo se compungió de corazón cuando vio un pueblo judío endurecido. El Señor Jesucristo demostró, hermanos, movido por la misericordia, al amor a un leproso, a una mujer inmunda por sangre, a un cobrador de impuestos. Y esto no lo conocimos, hermanos, sino hasta que Él se hizo hombre. Porque Dios es impasible, no se mueve por pasiones externas. Esto es algo sumamente, hermanos, difícil de comprender, pero a su vez también, hermanos, es muy alentador, porque cuando hablamos de la seguridad del creyente en el amor de Dios, hablamos de un amor que va a ser inamovible, como estudiamos en la sesión pasada, hermanos, que estuvimos comprendiendo acerca de así como el Padre me ama, yo los amo a ustedes, y dábamos ejemplos de cómo es el amor del Padre por el Hijo. Es un amor que no tiene inicio, que no tiene fin, es eterno, es inmutable, no va a depender de nada ni de nadie, sino solamente lo ama. Entonces, hermanos, la evidencia de que Dios es por nosotros está en el versículo 32, y es un regalo por Cristo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y creo, hermanos, que en la mayoría de los que estamos hoy aquí, no estamos pensando en todas las cosas como el mundo piensa todas las cosas, ¿no? Cosas terrenales, sino todas las cosas para nuestra santificación, para nuestra, hermanos, constante lucha contra el pecado, para que seamos cada día más hechos conforme a la imagen de Cristo. A esto se refiere esto. Esta es la verdadera doctrina de la prosperidad, ser más a la imagen de Cristo. Amén. Y el versículo, hermanos, 33 al 39, para leerlo y después orar, continúa en ese mismo, hermanos, contexto, y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Más aún también el que resucitó, y el que además de resucitar está a la diestra de Dios, el que también está intercediendo por nosotros. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Vamos a orar, hermanos. Padre, creo, amado Señor, que si tú nos hubieses dado solamente esta porción de tu palabra, sería suficiente, Señor, para que nosotros entendiéramos la doctrina de tu salvación soberana, en donde no colaboramos en nada, Señor, sino solamente, Señor, en la confianza, y aún ni en ella, porque es una confianza dada, Señor, por ti, por tu, Señor, manifestación a través de la creación, de tu poder y tu deidad, de no tener excusa que no te vemos, Señor. Y conociendo a Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por pecadores, sufriendo el peso de la ira, Señor, quedaríamos completamente satisfechos sabiendo que estas declaraciones son ciertas, Señor, y son un amén. Señor, nos libras de jactancia, nos libras de el ser, amado Señor, llevados a la autocondenación a causa del pecado, de las mentiras de aquellos que nos condenan o condenan a algún creyente que es débil por alguna acción que comete pecaminosa o un error o alguna invención de hombres, Señor, que suman a tu ley, no viéndola perfecta, siendo ella perfecta, para traer un yugo pesado sobre aquellos, amado Señor, que pueden llevar un yugo ligero, que es el de Cristo. Gracias, Señor, también porque esta porción dice que tenemos a un Dios hombre intercediendo por nosotros. No como un pequeño hijo rogando al Padre que por favor le dé algo de forma injusta, sino un Dios hombre que como hombre presenta su cuerpo como un recordatorio eterno de que Él ha pagado y que ha dejado satisfecha tu vida y tu justicia, Padre, en totalidad. Por eso, ¿qué nos podrá separar de Cristo? Nada, Señor, nada. Y en estas hipérboles que Pablo usa, estas palabras, Señor, aún exageradas, como la muerte y la vida, nos deja en claro, Señor bendito, que nada ni nadie puede separarnos de tu amor, ni aún nosotros mismos, Señor, si así nos propusiéramos en esa edad. Te agradezco, Señor bendito, también, porque tú estás hablando aquí de algo que es glorioso. ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? No a los hombres que creen escogerte a ti, sino a los que tú has escogido. ¿Quién podrá acusarlos, Señor? ¿Quién podrá acusarlos si tú los has justificado? ¿Quién podrá condenarlos si tú ya has muerto, Señor? ¿Quién podrá condenarlos si también, Señor, tú resucitaste para demostrar que tu obra había sido hecha, Señor? ¿Qué nos va a separar de tu amor, Señor amado, si no hay nada que pueda hacerlo, Señor? Porque tu amor es eterno. Gracias, amado Señor, porque aún cuando caminamos en esta piedad que tú nos mandas, Señor, llevar en piedad en libertad, no en yugo de esclavitud, somos, Señor, contados como ovejas de matadero, menospreciados por el mundo, odiados por el mundo, Señor. Porque fuimos sacados del mundo, Señor. Porque no somos de este mundo, Señor. Así como tú tampoco eras de este mundo, Señor. Y en todo saber que somos más que vencedores trae aliento a nuestro corazón. Porque continuamos luchando, Señor, con la moralidad, con el legalismo, Señor, con muchas otras cosas que el enemigo trae para intentar arruinar tu obra, que serán intentos, Señor, que a fin de cuentas, Señor amado, no servirán al final de nada. Te doy gracias, mi Dios bendito, por la iglesia. Y te doy gracias porque tu palabra tiene poder para hacer cosas inimaginables en nosotros. Te doy gracias, Padre Santo, por el sacrificio de tu Hijo, y gracias, Cristo, por tu sacrificio voluntario por nosotros, Señor. Te doy gracias por todo esto y por esta noche y por esta última sesión de la noche en Cristo. Amén y amén. Hermanos, creo que cuando dudamos de la palabra o creemos que se dijo en un tiempo, en un contexto, a un grupo de personas, estamos negando que la palabra de Dios permanece para siempre. Por ejemplo, en el caso, hermanos, de la prohibición de que la mujer enseñe en la congregación. Es un caso que muchos que defienden el pastorado femenino dicen que Pablo lo dijo en un contexto en donde la mujer solía tener gobierno sobre el hombre. Pero entonces abrazaríamos la postura de que esa palabra ya ha pasado y ahora es distinto por la cultura.
Pero la palabra dice que permanece para siempre, es eterna. Ni una jota ni una tilde pasará y que esta continuará. Y cuando nosotros leemos, hermanos, en el contexto que Pablo habla a los romanos, también solemos ser, como hablábamos hace un rato los pastores, preteristas. Decir, es que esto fue a los romanos, no a nosotros. Cuidado también, porque esto es para nosotros también. Porque él está diciendo a los escogidos de manera general, esta es de mis porciones preferidas, porque abrazo con todo mi corazón el que él me escogió a mí, no yo a él. Y cuando decimos esto es injusto, como pasó en Romanos 9, ¿por qué injusto? ¿Que no es soberano para hacer lo que él quiera, cuando quiera, como quiera, con quien quiera? Si no, no sería soberano. Y es injusto, ¿por qué no escogió a Esaú? Hermanos, deberíamos de decir, ¿por qué escogió a Jacob? Podríamos decir también, ¿por qué no eligió a aquellos que estaban en África y el evangelio nunca llegó? Bueno, inocentes no eran. Ellos ya portaban pecado en su corazón, por lo tanto, su condenación no es injusta. Y siempre solemos tratar, hermanos, de pensar diferente a la perfecta palabra de Dios y creer que podemos tener mejores soluciones o mejores caminos o mejores propuestas de las de Dios. Y eso habla de la maldad que hay en nuestro corazón, hermanos, y el orgullo de creer que Dios se ha equivocado en ocasiones, como cuando hablábamos hace un momento, una voluntad amarga, providencia amarga en nuestra vida, y queremos hablar con Dios y decirle, borra esta línea de tu libro, por favor, modifícala, pon mejor otra cosa que no sea esa, no me gusta esa. Y esa es la condición nuestra, hermanos, sentirnos dioses para poder hacer y recibir lo que nosotros creemos que es mejor y lo que nosotros quisiéramos que Dios nos dé por quienes nosotros somos. El pastor Sproul platicaba una experiencia, hermanos, que es muy impresionante porque el hijo de un hermano suyo que llevaba 35 años con él en la iglesia como miembro fiel perdió a su hija. Él nunca había tenido tribulaciones en su vida. Dios había tenido misericordia y su vida era próspera, era buena, tenía una buena iglesia, pues su pastor era el pastor R.C. Sproul, que creemos que es un hombre de Dios que ha regalado a este siglo para bendición de la vida nuestra. Y de pronto el hermano pues era muy maduro. Ustedes saben que hasta los últimos días de su vida predicaba el evangelio en la calle, con oxígeno en una clínica de aborto, ¿no? Con 60 años de ministerio. ¡Wow, hermanos! ¡Qué bendición! Y llega el amigo suyo, aparte de ser hermano, era amigo, y le dice, murió mi hija. ¿Por qué murió mi hija? ¿Por qué Dios me quitó a mi hija? Si me ha librado de aflicciones y he sido fiel. Eso, para empezar, puede ser una ofensa al pastor que ha enseñado que las aflicciones son necesarias y que vendrán, son promesas de Dios. Pero parece que en el momento de que a él le tocó ser Job, no le gustó. Y el pastor Sproul confesó diciendo, es la única vez que quiero dar una consejería, pero antes dar una bofetada. Y yo quería dar una bofetada a mi amigo. Y yo le contesté con mucho enojo y le dije, más bien pregúntate, ¿por qué no me quitaste antes a mis otros hijos? ¿Por qué no me quitaste a mi esposa? ¿Por qué me estuviste dando una vida próspera durante tantos años y ahora que me quitas a mi hija yo estoy quejándome contra ti? Debes de preguntarte y decir, ¿Dios es injusto? ¿Quieres que Él te dé conforme a lo que tú has hecho? Y el hermano quedó callado. No hubo consejería. Era un hombre maduro en la fe que nunca había vivido una aflicción y sintió que Dios había obrado injustamente porque había decidido hacer algo, hermanos, que para él no era justo. Pero solamente imaginen, hermanos, yo no conozco su corazón, solamente el Señor y ustedes, ni ustedes el mío, solamente el Señor y yo. Pero solamente imaginen que Dios nos diera conforme a lo que hemos pensado, hecho, no hecho, en toda nuestra vida. ¿Quién estaría hoy vivo aquí? Nadie. Esto no quiere decir que Dios ha actuado injustamente, sino no ha aplicado la justicia a nosotros. ¿La aplicó a quién? A Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros vemos estas cosas, porque el legalismo siempre se asoma a un sinnúmero de veces en nuestra vida. Por ejemplo, somos legalistas cuando exigimos a nuestros hijos cosas que nosotros no hacemos. Quiero que leas la Biblia y yo no la leo. Quiero que transcribas la Biblia, yo no la transcribo. ¿Por qué no oraste a la hora de la comida? Y probablemente mis afanes me llevaron a no orar. Y ese tipo de cosas que de pronto yo me doy cuenta que soy legalista cuando pongo yugos en mis hijos
que yo mismo no hago. El legalismo nos persigue una y otra vez, hermanos. Y de hecho, dense cuenta de esto. Hemos disciplinado más a nuestros hijos de lo que Dios nos ha disciplinado a nosotros, ¿cierto o no? Y los hemos castigado más de lo que Dios nos ha castigado a nosotros, hermanos. Y eso debe de ser, hermanos, algo que tengo que meditar una y otra vez, porque aquí está diciendo, ¿quién podría ser capaz? ¿Quién tendría el poder, la autoridad, o quién portaría verdad para acusar a los escogidos de Dios? Y no está diciendo que no existen, sino está preguntando, ¿quién puede acusarlos? Y si dice, los cristianos han sido falsos, los he visto mentir, los he visto airar, los he visto hacer cosas que no son propias, y aún Satanás viene y susurra a tu mente. Juan dice, cuando venga eso a tu mente o a tu corazón, recuérdate, mayor es Dios. El texto no dice que no somos acusados porque nosotros no hacemos nada para que nos acusen, sino que nadie puede acusarnos y llevarnos a juicio ante Dios, porque ya hubo alguien que fue acusado en mi lugar para que aunque yo cometa el mal, yo no sea acusado. Tienes razón, Satanás, sí he hecho todo eso, pero hay una razón y una verdad mucho mayor. Jesús ya ha pagado por todo eso. Y esto es increíble, porque justamente dice, Dios es el que ya justificó. Dios justifica. Ahora, ¿injustamente? No, hermanos, porque justamente Cristo pagó, siendo un sustituto por nosotros. No es que pasó impune el pecado y dijo, soy bueno, los perdono ya, cuenta borrada. No, escuchen, hermanos, Dios ya justificó, por lo tanto, tú no puedes justificarte. Por lo tanto, tú no puedes acusarte. Ni puedes acusar a un creyente, ni tampoco puedes condenarte, ni debes condenar a nadie más que es escogido de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el que ha muerto, Dios ha justificado. Cristo ha sido condenado porque Él murió. Y más aún, hermanos, dice, resucitó para demostrar que en realidad, cuando el pecado, hermanos, es llevado a Cristo, porque dice 2 Corintios que capítulo 5, verso 21, que Él se hizo pecado. Y cuando Él muere, la muerte muere. Cuando Él muere, el pecado pierde su poder. Cuando Él muere, hermanos, toda la obra que nadie nunca pudo hacer, ni machos cabríos, ni sangre de toros, ni sacrificios, ni palominos, ni el lugar del propiciatorio año con el sacerdote, nadie nunca podía perdonar los pecados, pero ahora Cristo sí lo ha hecho. ¿Y saben qué es lo que pasa con nosotros, hermanos, cuando caemos en legalismo y nos acusamos, nos condenamos o acusamos y condenamos? Hay algo, hermanos, que olvidamos, que el sacrificio de Cristo no fue fácil. El sacrificio de Cristo fue lo más horrendo que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Y que fue algo preparado desde antes de la fundación del mundo. Y que fue algo hecho de manera tal que ya no hay manera de que los escogidos de Dios puedan ser acusados, hermanos, porque Él los ha justificado. Ya no hay manera de que ellos sean condenados, porque Él fue condenado. Y aparte, Él está intercediendo por nosotros para ser santificados. Y todo esto se confirma por la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿recuerdan lo que dice Pablo? Seríamos los más dignos ¿de qué? De lástima. Pero Cristo resucitó, ¿no, hermanos? Por lo tanto, tenemos la seguridad de esta obra. Y es maravilloso saber que en el mundo incrédulo, ¿qué creen, amados? Hay hombres ateos que saben que ese Jesús de Nazaret murió y resucitó. Y ni aún así creen. Pero ellos han confirmado que ese hombre resucitó de la muerte. Esto es impresionante. No únicamente la Biblia lo dice, sino aún la historia secular. Esto es historicidad. Está comprobado no solo en la Biblia, que para nosotros es verdad. Y la Biblia lo dice y debo decir amén. ¿Por qué? Porque es la Biblia, es la palabra de Dios. Y no voy a poner en juego eso, pero aún la historia lo dice. ¿Por qué es posible esto, hermanos? ¿Por qué puedo descansar en las manos de mi Salvador? ¿Por qué puedo descansar absolutamente en la obra de mi Salvador? Porque es perfecta. Porque es perfecta. ¿Cuántos de entre nosotros o la iglesia de Cristo
ha sido condenada por alguna cosa que ha hecho. Y peor aún, cosas que no están prohibidas por Dios. Si haces esto o aquello, condenado. Si cometiste esto, condenado. Si hiciste esto otro, condenado. Hermanos, y vivimos bajo una condenación cuando no hay nadie que nos pueda condenar, porque Cristo fue condenado una vez y para siempre. Un solo sacrificio ha hecho perfectos a los santificados. Y quisiera, antes de profundizar en el texto, recordando algo que dice Hebreos capítulo 2, verso 9, hermanos. Es Hebreos 2:9, dice, pero vemos a aquel es el Hijo de Dios, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Escucha, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que la muerte de Cristo matara a la muerte, para que en la muerte de Cristo la muerte cometiera suicidio, para que por la muerte de Cristo la muerte ya no fuera muerte para nosotros. ¿La paga del pecado qué es? Hermanos, si la muerte fue vencida, ahora para los escogidos de Dios ya no hay acusación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, que era muerte, murió cuando Cristo murió. Así como por el pecado de uno, Adán, entró la muerte, así también la vida eterna por uno, mucho mayor. El uno desobedece en el huerto del Edén, en el paraíso. El otro obedece en el Getsemaní y en la cruz del Calvario. Hermanos, esto es maravilloso porque la muerte del Señor Jesús en la cruz no es fácil, ni tampoco fue poco costosa. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo no creo en la suficiencia de la obra de Cristo? Yo empiezo a añadir cosas. Sí, Cristo murió, Cristo lo hizo, pero también recuerda que tú ¿debes qué? ¿Debes qué? Perdón. No, Cristo sí murió, amén, Él murió, yo lo sé, pero también debes hacer, diría el romanista, tu primera comunión y tu confirmación. Oh, sí creo que Cristo murió, es el Salvador, pero si haces esto, sales de su redil. Wow, hermanos. Estamos olvidando la muerte de Cristo. Fácil, costosa y suficiente. Una muerte horrible, hermanos. No fue nada tranquila, no fue nada pacífica. Fue acompañada de una tortura y una agonía, hermanos, sin comparación. Yo sé que han muerto hombres de manera terrible. En México, hermanos, sabemos que hay muchos hombres apodados carniceros en los carteles. Y hay gente que muere de forma terrible, poco a poco, torturados, cortados en pedazos. Perdón por la expresión, pero es verdad. Pero ninguno de ellos ha sufrido la ira de Dios como Jesús. Ninguno de ellos murió una muerte expiatoria para salvar a alguien. Ninguno de ellos sustituyó a otro pecador. Ninguno de ellos fue aplastado por su propio Padre. Solamente Jesús. Fue una angustia tal, hermanos, que la muerte que Él probó era la maldición del pecado. Y en unas pocas horas en esa cruz, hermanos, Él sufrió la agonía absoluta de cada alma por toda la eternidad. Escuchen. En unas horas Él sufrió la eternidad del infierno en unas horas. Hay algunos que creen que Él bajó al infierno. ¿Qué tiene que hacer Jesús en el infierno? Él en la cruz pagó el infierno eterno. Ahora, ¿de qué tamaño y cuánto tiempo dura la eternidad? ¿De qué tamaño es? No tiene tamaño. No tiene tiempo, es eternidad. Bueno, ahora traten, hermanos, de pensar en esto. En unas horas, Él cargó la eternidad del infierno, la ira de Dios sobre Él en unas pocas horas. Y otra cosa que es asombrosa, que Él no era culpable de ningún pecado. Y sin embargo, Él eligió sufrir, hermanos, por mi pecado, por tu pecado, cometidos en todos los tiempos, cuando no lo conocíamos y peor aún, ahora cuando lo conocemos. Y aún así Él dijo, yo pago. ¿Ustedes creen que Jesús es Dios? ¿Y ustedes creen que Jesús sabía que después de conocerlo volveríamos a pecar? O díganme aquí alguno siendo cristiano, ¿ya no peca? No, ¿verdad, hermanos?
¿Y creen que Jesús sabía que íbamos a pecar posterior a ser salvos? ¿Y Él se retractó? Él dijo, a menos de que no pequen, mi obra es efectiva. De ninguna manera, hermanos, porque su sacrificio es tan perfecto y tan completo que satisface por completo la justicia y la ira de Dios. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué si lo merecen? O es que ya hubo un pago. Y si a ti te deben y alguien paga, ya no hay deuda, hermanos. Eso es lo que sucede. Entonces, mis amados hermanos, es increíble porque cuando Dios envía a su Hijo, no lo envía a regañadientes. Y el hijo dice, oh papá, tengo que ir a arar el campo. Mi papá es tan duro. No, hermanos, vemos desde el Antiguo Testamento, Génesis 3:15, el protoevangelio acerca de la simiente de la mujer y la simiente suya. La simiente de la mujer es Cristo. Y vemos ahí que en Juan, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era ¿quién? O el verbo, si prefieren en la Reina Valera. El verbo era Dios. ¿Y cómo sabemos que el verbo es Cristo? Verso 14 del capítulo 1 de Juan dice, y aquel verbo se encarnó y habitó con nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Él deseaba venir, hermanos. Él deseaba venir. Es la persona que siempre aparece como rescatadora, como el ángel de Jehová. Siempre rescatando, siempre apareciendo oportunamente a su pueblo, siempre poniéndose en medio entre Dios y los hombres. Él quería hacerlo, voluntariamente vino a morir para redimir a aquellos que el Padre le había regalado para salvar. Por eso Juan 17 dice, Padre, de aquellos que me diste, ninguno se perdió. Que esto lo hablaré mañana y no quiero adelantar, hermanos. Pero cuando Él vino, hermanos, el cumplimiento del tiempo, hermanos, llegó y Él estaba listo. Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y cuando dice bajo la ley, no únicamente habla de la ley moral, 10 mandamientos. La ley sacrificial, la ley ceremonial, hermanos. Es decir, tenía que haber obediencia perfecta a los mandamientos, pero también las ceremonias tenían que cumplirse en Él y también los sacrificios. ¡Wow! No únicamente obedeció la ley, por eso fuimos salvos. Claro, es Jesús, iba a obedecer. No, Él derramó su sangre perfecta, el único cordero sin mancha, derramando su sangre por sus propios enemigos, que éramos tú y yo, hermanos. Y saben también cuando somos enemigos de Él, cuando a pesar de tener la verdad en nuestras manos, queremos decirle, sí Jesús, pero no eres tan suficiente, yo tengo que ayudarte. Es no recibir todo de Él, hermanos, y querer esforzarnos por aparentar algo que tú bien sabes y yo que no podemos hacer. Pecamos al levantarnos, pecamos al dormirnos, pecamos al hablar. Un sinnúmero de veces pecamos en nuestra mente, de palabra, comisión, omisión. Pecamos y pecamos y pecamos y pecamos. Pero Cristo no. Y Cristo es el sustituto. Hermanos, Cristo es el máximo pecado por imputación. Nosotros pecamos, Él pagó por nuestro pecado. ¿Por cuál? Por todos. Entonces, hermanos, solo probando la muerte como hombre podría liberar a la humanidad de ella. Y, hermanos, yo recuerdo la historia. Los reyes han hecho, hermanos, que alguien más pruebe su comida. ¿Recuerdan ustedes cuando había mucha desconfianza entre los reinos, hermanos? Y tenían a un hombre ahí que probaba su comida y bebía la bebida antes de que el rey la consumiera, porque tenían temor de ser envenenados. A ver, ven, trae aquí al probador. Y él comía la comida y bebía, y si moría, pues el rey era librado. Pero vean a nuestro rey. Cristo lo que hace es tomarse la asquerosa copa del veneno que merecíamos nosotros antes de que pudiera ser tocada por nuestros labios. Cuando Él dice, Señor, pasa de mí esta copa, ¿sabes qué es? La ira de Dios. Y Él la bebe hasta la última gota para que no quede ni una pizca de ira en contra de su pueblo, hermanos. Voluntariamente prueba todo eso porque es nuestro sustituto y su muerte es por la nuestra, y así Él nos liberta de la muerte del pecado y nos trae a vida con Dios. ¿Y qué motivó al Señor Jesús, hermanos, a sufrir por nosotros? La gracia. ¿Qué motivó a Dios el Padre para que Cristo muriera por nosotros? ¿Sabes qué lo motivó? Su gloria. Él quiere mostrar su gloria a su creación.
Cuando mi niño me decía, ¿por qué permitió que Adán y Eva cayeran? Hubiera quitado el árbol de la tentación. Hubiera dejado todos los árboles y quitar el árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y el mal. ¿Para qué Dios lo puso ahí? Bueno, es que lo puso porque el hombre iba a caer. ¿Y por qué permite que caiga? Bueno, porque Él quería mostrar su gloria. Porque tenía que haber caída para que hubiese rescate. Y el rescate es mucho mayor que la caída. Porque el postrer Adán es mucho mayor que el primero. Y porque el postrer Adán, hermanos, nunca cometió ni cometerá ninguna falta en contra del Padre. Sino que Él es perfecto y nos enseñará a alabar y adorar y a vivir para la gloria del Padre por la eternidad. Hermanos, miren 1 Corintios, que es un texto que ayer no les cité, que tenía en mente, pero el Señor lo tenía para hoy. 1 Corintios 15, 24. Escuchen, hermanos, la humillación eterna de Cristo. Escuchen, eterna, porque Él adquirió un cuerpo humano. ¿Y cuándo lo va a abandonar? ¿Alguien sabe? Nunca. Lo adquirió para tenerlo por la eternidad. Eso es una humillación impresionante, porque su cuerpo, la Escritura dice, tiene marcas. Tanto los profetas dicen de sus marcas, Isaías y Zacarías, como también los discípulos vieron sus marcas. Y dice, hermanos, el versículo 24, entonces vendrá el fin, 1 Corintios 15, cuando Él, quien Jesús, entregue el reino al Dios y Padre, la persona del Padre, después de que haya terminado con todo el dominio y la autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo los pies ¿de quién? De Cristo. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que sometió a Él todas las cosas, es decir, al Padre, ¿no? Pero después dice, hermanos, y cuando todo haya sido sometido, entonces también el Hijo mismo se va a sujetar a aquel al que todas las cosas, hermanos, a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El mismo Hijo muere en la cruz, el Padre le da toda potestad y dominio en el cielo y en la tierra, y después, cuando todo esto termine, en el tiempo que sea, antes, durante, después, no me importa en este sentido. Lo que sé que cuando termine, como tiene un cuerpo, Él será el segundo Adán que gobernará la creación y se sujetará al Padre por la eternidad. La persona del Hijo se convierte en un hombre que es Dios, que va a ser obediente y un adorador genuino por toda la eternidad al Padre. Es nuestro director de alabanza, nuestro pastor, hermanos. Él en su humildad no estará señalándose a Él mismo, sino Él, hermanos, nos va a mostrar cómo adorar al Padre por la eternidad. Pero se nos dará la dicha de conocer la gloria de Dios en la faz de Cristo. Este texto es uno de los más impactantes que existen de la humillación eterna de Cristo. No se despojó de su cuerpo después de su muerte. Se quedó con el cuerpo. Para siempre, como dice el texto, sujetarse a aquel que sujetó todas las cosas a Él, para que Dios sea en todo y en todos. Esto es impresionante. Nuestro Rey en el paraíso eterno, sea donde sea que lo vaya a establecer y hacer, algunos piensan que aquí, otros que no. Ese no es mi tema hoy. Pero lo que sí sé que Él mismo en su humildad, habiendo concluido la obra, Padre, el reino es tuyo, voy a alabarte junto con mi novia por toda la eternidad. Imagínense un coro dirigido por el Señor Jesús al Padre, hermanos, como el Señor, el Maestro, el Pastor. Es increíble. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos estas expresiones de Pablo, de las acusaciones y condenaciones, y nosotros de pronto nos sentimos, hermanos, sin justificación, y nos condenamos, o condenamos, hermanos, a otros, es porque justamente hemos olvidado el gran valor eterno que tiene el sacrificio de Cristo. Porque piensen en esto, hermanos, ¿qué movió al Señor Jesús a sufrir por mí? ¿Qué hice bueno? En realidad, hermanos, aun cuando nuestras mejores obras, dice Isaías, son como trapos sucios, hermanos, muy sucios,
de descomposición corporal. ¿Qué pude hacer? ¿Qué hay en mí que en realidad Dios haya dicho, este sí, este no, este sí, este no? Hermanos, en nosotros había pecado aún cuando hacíamos el bien. Era una caída total, es la doctrina de la depravación total, no absoluta, por eso nos toleramos y no nos estamos asesinando unos a otros, pero sí es total. Y el Señor, hermanos, es movido por gracia a tomar un lugar, hermanos, que era para nosotros. Barrabás es nuestro representante. Y hermanos, Él mismo preparó. Yo pienso aún más allá y me gusta filosofar en esto. ¿Quién creó los árboles? ¿De dónde salió la cruz? Nuestro Dios. ¿Quién dio sabiduría al cerebro del herrero para forjar los clavos? Nuestro Dios. ¿Quién permitió que los romanos abusaran de Cristo? Nuestro Dios, hermanos. ¿Quién permitió cegar el entendimiento y meter un espíritu de estupor en los fariseos y los escribas? Nuestro Dios. Él preparó todo para nuestro propio bien. ¿Cómo nos atrevemos a querer sumar una obra más? Estamos diciendo, no es perfecta tu obra, necesitas de mi ayuda, de mi conducta, de mi manera de actuar, de hacer, de alabar, en mi formalismo. Nada de eso, mis amados hermanos, puede sumar ni una pizca a la obra perfecta de Cristo. Nada, nada. Entonces, hermanos, cuando veo esto, veo el amor ilimitado que impulsó a la obra de misericordia de Cristo a favor nuestro, a tu favor. Tú puedes adjudicarte eso. Lo hizo a mi favor. Es algo muy fácil adjudicarlo a toda la iglesia como un cuerpo, pero a veces eso nos hace que vivamos bajo la sombra de otros. No, tú dilo, Señor, me amaste tanto que te entregaste por mis pecados, de manera particular. De manera particular, no solamente de forma eclesiástica y congregacional. Porque vemos a hermanos más piadosos y nos escondemos bajo su sombra. Aunque tú no seas igual que ellos, Él murió por ti de la misma forma para salvarte de la misma forma. Y esto es maravilloso, hermanos. Me lleva a tener una relación con Él tan constante y consistente, porque su amor por nosotros, mis amados hermanos, aún ha hecho que nosotros amemos a Dios. Ha hecho que deseemos vivir en santidad. Ha hecho que nosotros aborrezcamos lo que Él aborrece, porque Él es en nosotros. Hermanos, Él envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado, como dice 1 de Juan 4:10. Y después de que acabó, hermanos, la obra de su muerte sustituta, fue coronado en gloria y honra y fue exaltado a la diestra del Padre, donde va a reinar por todos los siglos. Él es nuestro gran sustituto, quien podemos agradecer y alabar por toda la eternidad. Por eso es tan, hermanos, oportuno hablar de esta porción, porque si hay un monstruo dirigido por el mismo Satanás, padre de la mentira, es aquel que me hace pensar que yo debo hacer algo para ser acepto en Él. Y somos aceptos solamente por Cristo, por la obra de Cristo, por el nombre de Cristo, por la obediencia de Cristo, por nada más. Y eso no debe de preocuparte, porque jamás va a producir mal fruto, sino todo lo contrario. La gratitud de la adoración, hermanos, viene de un corazón que ve a Cristo con esta gran tribulación y angustia y persecución, su desnudez, el peligro y la espada y todo lo demás. ¿Por qué Pablo dice, hermanos, que nada puede acusarnos? Porque Cristo fue acusado. Porque fuimos justificados en Él. ¿Por qué dice que nadie puede condenarnos? Porque Cristo fue condenado. Porque Él murió y pagó. Porque Él también, hermanos, resucitó y está intercediendo. Y cuando veo la porción interceder, yo imagino aún como Satanás aparece con los ángeles de Dios para tratar de pensar en Job. Mira Job, permíteme, quita el vallado. Y yo imagino, hermanos, por ese contexto bíblico, que Satanás continúa acusándote, acusándome. Dios, ahí está tu pueblo, míralos, muy creyentes y a la vez pecando. Voy a confesar, es mi segunda congregación en donde confieso un pecado que cometí yo de ira. Yo traigo una camioneta van para recoger gente que está en situación vulnerable, la llevamos a bañar a la iglesia, los ponemos guapos y después, ándale muchacho, váyase a conquistar el mundo. Lo esperamos después.
Pero un día iba un poco tarde, hermanos. Iba yo solo, iba en la van de la camioneta con el logotipo de la iglesia. Y el tráfico en Guadalajara es terrible. Y de pronto, hermanos, yo estaba tan molesto que tomé el volante y solamente hice esto. ¡Oh! Y un hombre que iba con su música a todo volumen volteó y me dijo: ¡sí, aleluya, gloria a Dios! Fui humillado en mi pecado, pero ni aún en eso puedo ser condenado, hermanos. Aún en eso Cristo pagó por mí, por mi error, por mi falta de paciencia, por no ejercitar mi fe, mi dominio propio, porque no podré ser perfecto. Solo Él es perfecto y Él es mi sustituto. Y cuando el diablo llegó con Dios y le dijo: mira, ahí está tu pastor, el que dice que te ama y predica de ti. Cristo dice: sí, pero aquí estoy yo, su sustituto. Yo pagué por Él, ¿que no ves mis marcas? Eso es lo que hace Cristo, hermanos. Todos los días. No te necesita, no me necesita. La religiosidad no hará nada sino opacar la gloria de Cristo. Hacer creer a otros que con su conducta, su comportamiento, su formalismo pueden hacerse más amados que Dios. Hermanos, si no es así, habrá, hermanos, prostitutas, homosexuales, drogadictos, borrachos, gente, hermanos, despreciable por el mundo, regenerada en el reino de los cielos. Y los religiosos, los hipócritas, estarán en el infierno. ¿Sabes por qué? Porque no confiaban que todo lo que Cristo hizo es más que suficiente para salvar al más horrendo de los pecadores, y que podemos vivir en paz. Y aún, hermanos, sabiendo que esta vida no nos tratará del todo bien, porque dice ahí el Señor, hermanos, que habrá acusación. Por eso dice: ¿quién va a acusar? Porque va a haber acusación. Estamos seguros, hermanos, de cualquier cargo en contra de nosotros. Les ha pasado, nos ha pasado en las iglesias, cuando eres más bíblico y estás, hermano, hablando a la persona que peca para llevarla al arrepentimiento. Si ellos no están en Cristo, se van, y legalistas, locos, religiosos, fanáticos, y mira, poco tolerantes, y su doctrina herética. Eso pasó con el Señor Jesús, hermanos, y es la misma palabra encarnada, diciendo Belcebú y todo eso. Si a Él le pasó, ¿cómo no a nosotros? Malo que no nos pasara a nosotros. Malo que no nos pasara a nosotros. Preocúpense cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los profetas y los mataron, dice el Señor. Hermanos, pero si somos declarados no culpables por el juez más alto, ¿quién puede entonces traer un cargo adicional? Si el juez más alto dijo inocentes, ¿quién puede traer un cargo adicional? ¿Quién va a condenar? Estamos seguros de que toda la condenación, mis amados hermanos, era para nosotros. Pero la Biblia dice que Jesús mismo es quien la llevó, y Jesús es el abogado. ¿Y quién crees que es Jesús también? El juez. Y Él promueve nuestro beneficio. Entonces, ¿quién puede condenarnos? Porque a Él se le dio toda autoridad y potestad. ¿Sabes quién va a ser el juez y el abogado el día de tu muerte? Cristo Jesús. Y Él dirá: soy tu defensor y soy el juez. Ciertamente mereces infierno, pero ciertamente yo pagué por ti. Perdonado, al reino de los cielos preparado para los ángeles de mi Padre. Oh, hermanos, creo que eso nos va a hacer llorar. Nos va a hacer sentir una especie de dolor con amor, con gozo, y le vamos a decir: no, Señor, no merezco. Y lloraremos, y Él va a enjugar nuestras lágrimas. Entra el reino, entra el reino. Hermanos, de hecho, ninguna de las aflicciones del tiempo presente pueden separarnos del amor de Dios. No importa cuáles sean las circunstancias, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hace un poco de tiempo hablábamos aquí con un hermano que se acaba de ir, ya no lo veo. Y él decía: en los tiempos de aflicción es donde más quiero depender del Señor. Es que los tiempos de aflicción son promesa de Dios. Él dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Y una de las cosas, hermanos, por las cuales las iglesias son más débiles y se separan, son por las aflicciones a veces.
aflicciones económicas, aflicciones de salud, aflicciones, y pensamos que la solución está en apartarse para arreglar la situación, en lugar de acercarse más a lo más cercano que tenemos del cielo. ¿Sabes qué es? El cuerpo de Cristo. Y depender, hermanos, del Señor con el cuerpo de Cristo. Ser abrazados por el cuerpo de Cristo en la aflicción, ayudar al que está en aflicción, llorar con Él, sufrir con Él, cantar alabanzas con Él y darle palabras de esperanza. Hermano, ya no hay nada que te pueda separar de su amor. No trates de medir el amor de Dios por algo que te sucede o no te sucede. Mídelo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y verás que no tienes palabras para expresar cuánto amor. Él nos amó, hermanos. Y este es el evangelio del tiempo, hermanos, en donde nosotros, hermanos, estamos viviendo. El evangelio, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo es el mismo evangelio, el evangelio de Cristo, el cual el diablo odia. El diablo odia el evangelio de Cristo. Y a veces los hombres también lo odian. ¿Saben por qué? Porque les dice, tú no puedes hacer nada, todo lo hizo Cristo. Y el hombre está acostumbrado a lograr todo lo que se propone. Y a colgar su medalla y decir, soy el mejor, lo logré. Yo soy más santo, soy más pulcro, soy más íntegro, oro más. Hermanos, nosotros conocemos la historia del publicano y el fariseo. ¿Quién bajó justificado? El que menos nos imaginábamos que iba a ser el justificado. Hermanos, yo sé que hay muchos mensajes en donde los predicadores dicen continuamente, Dios te ama, Cristo te ama, y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y luego de pronto ellos pierden de vista su pecaminosidad, y de pronto cuando pierden de vista su pecaminosidad van cayendo cada vez más, olvidan la expiación sustituta de la cruz, en donde el amor de Dios y de Cristo fue dada una vez y para siempre, y ellos se extravían. Porque el pecado ciertamente enferma y ciega, hermanos, nuestro entendimiento. Pero, hermanos, es increíble ver cómo cuando nosotros, hermanos, nos enfocamos en estas porciones como en la que viene ahí a continuación, más que vencedores. ¿Cómo es que el cristiano puede ser más que vencedor? ¿Más que vencedor sobre qué y sobre quién? El cristiano es más que vencedor sobre el pecado, sobre la carne, sobre cualquier duda, sobre cualquier calamidad, sobre cualquier problema, sobre cualquier circunstancia. Solamente piensa en esto, si hay entre nosotros a alguien que ha sufrido bastante por X o Y, hermanos, por un mal padre abusivo, hermanos, que fue muy duro con él, si sufrió de pequeño, abandono, si ha sido enfermo mucho tiempo, si ha sido una esposa con un esposo hipócrita, o viceversa, lo que sea. Escúchame, si tú eres de Cristo, no hay nada ni nadie que pueda separarte de su amor. Nada ni nadie. Y cuando tú crees esto y lo entiendes, dices, oh Señor, entiendo. Tú conoces mi corazón y tenías que obrar de esta manera conmigo. Yo lo recibo y confío en ti, Señor. Confío en ti. Las aflicciones del tiempo presente no se van a comparar con lo que ha de venir. Él lo dice, hermanos, textos adelante. Él vence, hermanos, con un poder más grande que cualquier poder del hombre. Es el poder de Cristo. Él vence, hermanos, con un motivo más grande. ¿Cuál es? La gloria de Cristo. Él vence con una victoria más grande. ¿Cuál es, hermanos? Que no pierde ninguna batalla. Ni tampoco tú. Él vence con un amor más grande, conquistando a los enemigos, hermanos. Y con amor, convirtiendo a los enemigos con paciencia. Y el cristiano, hermanos, que es morada del Espíritu Santo también, vencemos con un poder más grande que el poder del hombre, con lo que la palabra dice. Tú dirás esto, pero la palabra es de Dios y esto dice. Hermanos, vencemos con un motivo más grande. Ve la gloria de Cristo, por favor, y no la tuya. Vencemos, hermanos, con una victoria más grande. No perderemos ninguna batalla. Todo lo que hagamos no será en vano. Los pastores, todo el trabajo, hermanos, la carga que traen, las almas por las que velan, no será en vano, hermanos. Dice la Escritura que los que enseñaron la justicia a las multitudes brillarán en la perpetua eternidad. Ese brillo aún se lo quiere entregar a los pies de Cristo porque no lo hubiéramos hecho sin Él. Pero podemos vencer con amor, conquistando, hermanos, aún enemigos nuestros con amor y convirtiendo a los enemigos con paciencia por amor. Sin amor nada podemos hacer, nada somos, de nada sirve. Por eso Él dice, hermanos,
Ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada que aparte, hermanos, al cristiano es efectivo por mucho tiempo. Puede apartarnos alguna cosa, algún pecado, alguna situación difícil, pero vienes de vuelta, hijo pródigo. Porque nada nos puede separar de manera permanente, hermanos, de el amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo. Nada que aparente ser bueno o nada que aparente ser malo puede separarnos del amor de Dios. ¿Saben qué es nada, verdad, hermanos? Nada. Por eso Pastor Spurgeon, me gusta mucho citar al hermano, y yo me consideraría también como algún otro hermano decía, spurniano. Si hablamos de Calvino, Jacobo Arminio, ¿no? Quien sea. Y hermanos, él habla de la confianza que grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron. Ustedes, yo sé que su cultura sabe de muchos mártires, hermanos, de hombres que murieron por Cristo. De hecho, una de las historias más terribles que yo he conocido es una que padecieron en la montaña, quemados adentro. No recuerdo bien esa historia, cómo se llama, pero creo que miles de niños y mujeres murieron ahogados por humo. Hermanos, pero en esos hombres de épocas pasadas, hermanos, ellos no hablaron del amor de Cristo como si se tratara de un mito que debiera ser respetado, ni tampoco como si fuera una tradición que debería de ser reverenciada. Ellos la miraban como una realidad bendita. Y ellos, hermanos, echaban toda su confianza sobre ella. Y ellos dejaban que sus vidas fueran persuadidas de que esto les iba a elevar como las alas del águila, hermanos. Y que les iba a llevar durante todos sus días. Pasara lo que pasara, ellos descansaban en la confianza de que la roca sería para ellos el fundamento. Y aunque el río viniera y golpeara con ímpetu y los aires y las calamidades, su casa permanecería firme sobre la roca. No por su casa ni por ellos, sino por la roca, hermanos, que es Cristo. En contra de la cual, hermanos, todo puede golpear y los vientos pueden soplar, pero la habitación de su alma va a estar firme con seguridad si estaba bien fundada sobre ella. Cristo es lo que tú y yo necesitamos. Y no tomarlo únicamente como que, oh, el sermón es real, es bueno. No, 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 hermanos, la intención es esa. La intención del Espíritu Santo creo que es que nos humillemos y renunciemos a cualquier cosa que nos haga creer que puedo llegar a Dios por otro lugar, otra persona, otro camino u otra obra que no sea Cristo. A renunciar a que algo malo o bueno o aparentemente mejor puede separarme del amor de Cristo. A humillarme, a ser pobre y depender enteramente de Cristo. Cristo es el camino. ¿Qué más es Cristo? La verdad. Y Cristo es la vida. No un camino, no una verdad, no una vida. Nadie llega al Padre si no es solo por Él. Ni por ti, ni por mí, ni por Él, ni por aquellos, ni por nada, ni por nadie. Solo por Cristo. Y si Cristo lo dice a través, hermanos, de Pablo, por su Espíritu, esto es un amén. Un amén y un amén. Amén en el Padre, amén en el Hijo y amén en el Espíritu Santo. Y aferrémonos a esto con todo nuestro corazón. Es palabra de Dios, hermanos. Amén. Oremos al Señor. Padre, agradecemos, Señor, tu bondad al darnos de tu palabra, Señor. Gracias porque sé, mi Dios bendito, que tú hablas, Señor, siempre de manera oportuna. Sé, mi Dios bendito, también que nos das la libertad de preparar la tierra en nuestro corazón como una buena tierra preparada, arada, lista para recibir la semilla. Y que también nos das la capacidad, Señor amado, de cuidarla, regarla hasta ver fruto, como el campesino. O también, Señor, en la libertad de conciencia que tenemos los creyentes, tú también, Señor, permites que no hagamos, Señor. Que aún pasemos tu palabra por alto, como lo hacen algunos religiosos. Señor, te pido rescate, Señor, para el que está en tinieblas. Y te pido también, Señor, edificación para el que está en ruinas. Y te pido también fuerza y fe, Señor, y perseverancia para el que está esforzándose
en el camino difícil, que es muy angosto, que lleva a una puerta muy estrecha, Señor, en donde no cabe, Señor, sino desnudo, sin nada, Señor, sobre él. Solamente contigo, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta preciosa iglesia, por estos hermanos amados. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado a mi familia y a mí de descanso, de ser bendecidos y aprender tanto de todos ellos, Señor. Pero sobre todo, gracias por Cristo, Señor. Porque aunque un alma redimida por Él llegase a dudar, quedará boquiabierta en tu día cuando tú le digas: aún pagué por tu duda, entra al reino. Gracias, Señor, gracias, Señor. Llámanos, Señor, a los trabajados y cargados y danos de tu descanso esta noche, para preparar nuestros corazones en tu santo día, en donde tu iglesia te adora en el mundo. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Gracias, hermanos.